Muy buenas noches, mi gente. Es un gusto poder saludarlos, poder reencontrarnos como siempre, como cada lunes, como cada jueves, a partir de las 21:30 horas. Hoy ya llegando a la finalización de junio, 30 de junio, para nosotros un mes muy importante y la verdad que, bueno, tenemos previsto, como ya lo hemos anunciado, hablar de historia con el señor Eduardo Brauer, a quien ya paso a saludar. El gusto de saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? A mí no me gusta salir, yo a esta hora ya estoy durmiendo, pero yo a Aranguren lo quiero, por eso vine a acompañarte, como hice el relato el otro día en la radio, un relato de 1 hora 10 o algo más menos, pues, entonces tomamos filmaciones esta semana con vos y bueno, y lo vamos a pasar esta noche acá por el cable, digamos. Así es. Bueno, como dice el título, Historia de Aranguren y Eduardo Brauer, nuestro invitado especial en el día de la fecha. Le diría que hoy va a ser casi exclusivo esto, tenemos mucho material. Hemos compartido la Expo de Aranguren también, muy lindo. Muy linda, exitosa. Yo te digo, sinceramente, yo la primera vez que salgo con un stand, digamos, porque estoy en el pueblo y soy del pueblo, digamos, pero para mí, por ser la primera, salió muy bien porque creo que no falló casi nada, aparte del gran frío que hizo. Sí. Mucho frío y por ahí, bueno, hubo algunas demoritas, pero es normal de un festival. Tal cual. Bueno, como decíamos, la Expo y sin duda que se hizo en el marco del aniversario de Aranguren, de la fiesta aniversario de Aranguren, donde, bueno, seguramente vamos a tener un programa especial para compartir con todo lo que dejó la Expo, que fue la primera, como decía Eduardo, toda la fiesta aniversario, la parte artística, los cocineros, bueno, entrevistas también que hemos realizado con los emprendedores y empresarios, así que, bueno, eso seguramente ya lo vamos a estar armando bien para poder compartirlo. Tenemos mucho, tenemos la fiesta de San Pedro también, que fue el día domingo, sí, muy ayer, frío, muy frío, por sí. cierto. Pero bueno, la presencia de Alberto Puigari, de Monseñor, que bueno, ya está prácticamente finalizando su mandato. La verdad que fue muy linda la misa y después, bueno, compartió la procesión, mucho frío, poca gente, obviamente era entendible. Sí. Bueno, Eduardo, nos vamos a meter de lleno si le parece, cuando vos quieras, con las imágenes que, como dijo Eduardo, yo te empiezo a relatar. Bueno, ahí le pedimos a Brian, a Mauro, como siempre, los saludamos. Bueno, ahí en ese lugar funcionó el primer matadero el primer matadero de Víctor Spengler y Otto, a donde está ese galpón para atrás los árboles, a donde cargaban en un carro, en una zorra que le decían ellos, carneaban el animal y lo llevaban a la carnicería de ellos, donde se despostaba y se iba acomodando en ese lugar. Ahí están los hilos de copar, que todo eso era campo, en esa época, años 70 y pico, había una lagunita, después más acá había ahí ya adelantándolo un poco, hay un puentecito que todavía existe. El acceso que costó tanto. El acceso, ¿no? Que costó tanto, que primero era brosa, con un río de asfalto, allá por el año 70 y pico. Esta es la casa de don Rubén Sola, que tengo muy buenos recuerdos de él, que era un transportista, la casa de los Rojas, ahí funcionaba un comedor y hospedaje que era de don Pascual Roja, que después fue inspector municipal de Aranguren allá por los años 99, 2000. Bueno, de ahí para allá esas casas eran todos terrenos baldíos. Esa casa era de un conocido albañil, Pancho Boller, que le decían que todavía actualmente está esa casa, que Pancho ya no está entre nosotros, digamos. Y ahí enfrente vivía don Percival Scheiner, el padre de Mari y de Graciela, que tenía un famoso taller muchos años ahí, que ahora, bueno, actualmente vive Kiko Brugeman, digamos. Y bueno, esa es la iglesia congregacional, que cuando decíamos los versos en Navidad y Año Nuevo, que también participaba doña Adela Berner en esas épocas, la Mema Reiner, que ya no está entre nosotros. En la otra esquina, ahora que venimos, vivía don Ramos, un policía retirado, y doña Mari Ramos, que vive todavía actualmente, debe tener cerca de 90 años ya, sí, señor. La mamá de Silvina, digamos. Y después enfrente, acá era la casa de otro albañil, don Miller, que vive actualmente, Blanco Pels, ahí en esa casa. Sí.
y después corriendo, ¿no?, más abajo era la casa de los Lali, todo, de don Lali, del papá de Lucho, de Rosa, me voy a olvidar, pero de todo eso. Y bueno, y después enfrente todo eso era campo donde están ahora las empresas hay una empresa las empresas de Borges que figuran, que trabajan ahí. Hay la casa de los Lali todavía, porque todo eso era una familia muy grande, trabajadora, me acuerdo. O sea que siempre vivió la familia Lali ahí. Siempre vivió en esa esquina. Ahí un tal Gordo Reynoso vivió en esa casita mucho tiempo. Arriero trabajaba en el campo. Hay doña Amparo Reynoso, la mamá de Graciela, que fue directora de la Escuela 102, eran las casas que estaban en ese entonces. Y donde se ve la arboleda al fondo vive Mauricio Spengler. Bueno, ahora en este otro lugar vivía una tal señora Baldomera Valquinta, que era modista, que eso se acomodó. Ahí, esa otra casa, una familia Koch, que vive todavía el hijo ahí, en esa casa. Al lado, la que sigue, vive doña Saupa. El señor trabajó muchos años, se jubiló en el ferrocarril. En la esquina hasta donde yo sabía, era de los Borgetto, de Celi Borgetto y los familiares de ella. Y en la otra esquina vino don Manuel Spengler, el padre de Celso, que se vinieron de don Cristóbal a afincarse y se hizo esa casa nueva. Esa casa era de Espesotti, vivía un tal Espesotti en esa casa en esos años. Acá, sí. Ahí vivía don Alejandro Brugeman, un conocido y viejo albañil de Aranguren, que hizo pero muchas casas en Aranguren. Ahí vivía la familia de Serafín Díaz, del papá de Bochín, de la señora del finado Lali, que vive al lado, Teresa. Allá atrás el famoso Común, que le decían Común Díaz, Facio Díaz, un personaje muy reconocido de esas épocas en el pueblo. Y acá, ahí era la casa de don Melo. No, Melo, era una casa larga, ahora vive Melo Almeida. No recuerdo bien quién vivía ahí. Bueno, ahí, en esa casita era la familia Acevedo, que era una casa, una familia también conocida ahí del pueblo. Al lado vivió Piruco. Bueno, la anterior era la casa de los Solver, que eran cosos. Ahora la otra casa vivía don Enrique Brugeman, el papá de Fabián Brugeman vivía ahí. Ahí era un conocido y famoso almacén de Alejandro Reiner, que ahí paraban todos los carros, los que venían, compraban huevos, vendían, canjeaban. Ahí estaba la única peluquería que tenían en el pueblo, que decían La Potranca, lo que no corta lo arranca. Y bueno, era de don Miranda esa. Y bueno, ahí en ese lugar, no me acuerdo, había una casa, ahí en el medio funcionaba la única gomería que teníamos en el pueblo, que era de don Escobar. Y en esa esquina baldío, en la esquina funcionaba el correo, la casa del dueño del correo, y para allá, ya agarrando sobre San Martín, digamos, ya agarrábamos el bar de Beli Mayer y la carnicería de Víctor Spengler. Acá era el negocio, una estación de servicio Shell, que era de don José Taborda, de un negocio muy grande que tenía de almacén de ramos generales, vendía herramientas, que va hasta la esquina donde existe la municipalidad. Hasta ahí eran los depósitos de material y mercadería que tenía este hombre. Un negocio muy grande con la estación de servicio Shell en esos años, digamos. Y después más adelante, a ver ahora estamos parados hasta ahí era don Taborda, donde está actualmente el PAMI y Acción Social. Todo eso pertenecía a Taborda y era el negocio y la casa de familia de don José Taborda. Vendría a ser papá de don Carlos. El papá de don Carlos, que ya no está entre nosotros tampoco. Bueno, ahí veíamos la casa de exactamente. Beba, bueno, ahí en ese lugar había una casa larga donde yo tengo el negocio. Estaba doña Paigel, al lado había un terreno baldío y en la esquina una casita larga sentada en ladrillo estaba el zapatero Mayer, que le decían. Ahí en ese lugar. Y bueno, ya en esa esquina funcionaba el mayorista más grande de bebida y productos y mercadería en general, así de azúcar, hierba, y era el distribuidor más grande de la zona. Después vinieron todos los otros,
cuando en esa esquina de Don Vil, Don Ajá. Pedro Vil, él repartía Hernández, Aranguren, Ramírez, Crespo, Nogoyá y Victoria llegaba. Tenía 3 camiones, que yo recuerdo, y camionetas, y mucha mercadería. Ahí vemos la esquina. Y ahí está la esquina, que actualmente funciona, creo que lo tiene El la negocio de nieta con Carla. un negocio. Ese negocio. Y ahí está el galpón. Ahí era el galpón de los Vil, que después se lo vendió, creo que a, no sé si se lo vendió, se lo compró a los Wittmer, a donde funcionaba la fábrica de jugos Sayonara. Y anterior a eso, un cine dice que funcionaba ahí. Yo no lo alcancé a ver. Y la casa de familia. Y ahí lo que está pasando ya era la fábrica vieja. La fábrica vieja. Bueno, ahí en esa esquina funcionaba la otra estación de servicio YPF de don José Giorgini, que era a su vez contratista rural, que era el primero que tenía las cosechadoras Bernardines. Y en esa otra esquina, el papá del actual intendente Luchi Civilis, ahí. Y ahí, a ver... Ahí estamos en los Brugeman actualmente, pero anterior vivía un señor Julio Weber que arreglaba bolsas. Ahí, eso, yo si mal no me equivoco, que de la familia Giglioni, ahora es de, era de Graglia antes. Y la casa ahora que pasamos vive don Alberto Eiffel, un hombre que tiene ya más de 90 y pico de años. Y ahí era el famoso taller y contratista rural de don Jorge Borger, el papá de Jorgito, Petizo, Darío y de Gladys. Y ahí era la casa del papá del negro trocero que decían, no me acuerdo ahora el nombre del negro, él vivía ahí en esa casa, que esa está casi de todo Aranguren. Y esa casa, a ver, ay, que no me ubico con esa. No, esa casa yo tampoco. Bueno, ahí está la carnicería de Víctor Spengler y otro que decía, la casa de Filomena Spengler, al lado donde está el Salón de la Historia y la Cultura, era todo un caserío viejo, porque era una sola calle de tierra. La tapera le decíamos. Una tapera era. Y bueno, acá vivía la señora Trocero, que fue directora, en la esquina, a donde funcionó alguna vez el banco que de Entre Ríos, en Aranguren, que yo no estuve, vivía Delio Wolf y Chochi Diorio. Vivió mucho tiempo y daba escuelita bíblica doña Adela Bernal y doña Ana. Ahí está la carnicería de Santiago Spengler, la otra carnicería. Ahí era un depósito de copar para adentro. Ahí teníamos en esa casa funcionaba la casi única librería que tenía de doña Minga. En Aranguren. Y bueno, esa esquina era de un señor Pusineri, creo que, no sé si... Don Cirilo, mi bisabuelo, y después fue de mi abuelo. Exactamente, en toda esa esquina. Exacto. Que después de al lado para allá funcionó mucho tiempo una venta de semillas de otro Pusineri de Crespo. De don Luis. De don Luis Pusineri, que funcionaba y que lo atendía Babú Canasta a esa parte. Y ahí, a ver dónde está. Ahí ya arrancamos Isaac Carán. Isaac Carán, la esquina, una conocida, famosísima tienda. Ahí era Baldío. Después viene el Club Deportivo y Cultural, donde se hacían los famosos bailes, donde estaba Alberto Castillo, llegaron los Príncipes Compá, los Moro. En la otra esquina que yo el otro día en la radio no me podía acordar, a donde funciona la agencia de Quinela de tu mamá y todo eso, era de Emilio Spengler, vivía ahí, y Graciela, que vive acá en Ramírez. Bueno, esa es parte del club todavía, que está cambiada la fachada ya. Ahí era a donde vivía Francisco Pusinelli, tu abuelo, que tenía la sodería, que estaba Bollero Coronel, enfrente de un depósito de copar que se lo prestaban creo que a la iglesia bautista para hacer los eventos de Navidad, que nos repartían regalos y esas cosas. Ahí en la esquina vivía un Pinino Obey, que tenía un hijo que le decían el Tite, el Mimbre, la María Inés. Esa era la fachada, creo que casi actual, de la fábrica de Aranguren. Y esta otra esquina funcionaba una gran sala de máquinas enfrente a eso. Y bueno, ahí ya era un terreno baldío, y más allá al fondo estaba la zapatería la casa vieja alta era zapatería de Rudy, y enfrente la casa de Coso. Y esta casa, ahora que pasó, vivía un señor Muller, que era peluquero. El peluquero, mire, acá ahí vivió toda la vida Basilio Fernández, el papá del ingeniero Fernández, que ahí era el famoso bar de Chito Algarañá, donde en el fondo
funcionaba el Trotamundo Fútbol Club con sus famosos bailes que hacían. Allá al fondo la casa de la familia Franchi, acá en la esquina vivió mucho tiempo don Alejandro Brickman, que después vivía doña Dora casada con Acevedo. En esta otra esquina era un almacén de pirincho, el que decían el pirincho de Aringer y la Delia. Bueno, eso tiene un almacén y una parte de librería. Ahí era de un señor Miller ese lugar, de la zona de la Zeta, por ahí después se fueron de Ramírez. Y al lado la famosa panadería Tesore, que estaba doña Elvia, don Ulises, y ya estaba Boyé en esas épocas, que me acuerdo que doña Elvia curaba el empacho. Y Ulises tenía un Ford viejo redondo, color azul, me acuerdo. Y en la esquina esa, en un tiempo funcionó la carnicería de Mario Trocero. Después teníamos nuestra iglesia San Pedro, de muchos años en esas épocas, digamos. Y en esta esquina vivía doña Lidia Mayer, sí. El bar ese que está al lado no estaba, lo otro era baldío también, después se hizo una casa nueva al lado, y en la esquina dicen, que yo no la vi, que funcionaba otra estación de servicio de un señor Giorgini, que actualmente es del señor Giglioli, que funcionó un boliche bailable en un tiempo allá por la Fosa Pap, sí señor. Y bueno, ahora más allá vivía una familia Garañá, donde se ve demolido el Morocho Agarañá, que decía que trabajó muchos años en la cooperativa de agua, creo que fue uno de los primeros empleados, y ahí vive ahí Giglioni, vive ahí ahora. Y bueno, ahí es el colegio nuevo, todo eso era terreno vacío, era todo campito del ferrocarril. Cuando pasaban las épocas, pasaba el tren lechero, el Fiat, que le decían. Sí. Así que, bueno, y ahí vivía, y bueno, acá vivía don Ñato Elmer, que tenía un almacén ahí que funcionó mucho tiempo. Después Ñato se fue a trabajar a la cooperativa, en toda esa esquina que funcionó el juzgado de paz hasta no hace mucho, hasta que se hizo el edificio nuevo, ¿no es cierto? Bueno, acá... Los Grinóveros sería... los Grinóveros, sí. Ahí estaba un taller de herrería que arreglaban rejas grandes de los hermanos Reiner, que era casado con una señora Giglioni, que era portera de la escuela número 18 esa vuelta. Y esa es la casa del peluquero Miller. Claro, exactamente. Bueno, esta otra casa es la casa del otro albañil, que tenía uno de los únicos camioncitos, que era don Teca Sosa, el papá de Atilio y de Raúl y de Claudia. Y bueno, y en esa casa vivía el famoso Cricha, no me acuerdo cómo el apellido que le decían. Y al lado... No me acuerdo. Y al lado vivía la familia Borgetto, enfrente don José Ceballos. Y bueno, al lado es un depósito de materiales que es actualmente de nuestra empresa. Y al lado Atilio Sosa, que es la casa, vivía Atilio Sosa, que ya no es la casa, él no vive ahí, digamos, está la casa solamente. Y bueno, ahí está la familia Silva, que arreglaban molinos antes. Hay la casa de Guicha Redondo, donde vivía Zulma. Hay del famoso Santi, pero antes no sé de quién era. Y bueno, esto es nuevo, había un terreno baldío todo. Y vivía Carlos García, ahí, el papá de Carlito y de Chuni, todo eso. De Gastón, todo eso. Y bueno, a ver acá. Familia Coronel. Acá toda la familia Coronel, mi famoso barrio Cachamay, que yo siempre digo en Arangún, en el barrio Cachamay, que siempre jodemos por ahí con tu hermano, el barrio Cachamay. Este vendría a ser el centro, pero está tu hermano, es el oeste. Digamos, Cachamay oeste, le decimos nosotros. Le decimos con tu hermano, con el Gaby. Y bueno, ahí no había nada, hay un negocio, era un terreno baldío. Lo del Ayo por ahí. Lo del Ayo, Arredondo y eso. Bueno, ahí era la famosa cancha Cachamay, que se hacían, pero muchos campeonatos de fútbol ahí. Y esa esquina, a ver. Ahí estamos lo de... lo de Algarañá, una señora Algarañá. Ajá, Algarañá. Algarañá vivía en la esquina, y más para allá vivía Cachicha Coronel, vivía... Y bueno, y para allá, ¿qué era que tenía? Esto es lo de la Gringa Borini. La Gringa Borini, que no hay más nada, está demolido y está loteado ahora. Sí. Y después viene una familia Palacio, que ahora se reformó una parte, todavía queda una parte antigua, y vivía la familia Palacio con un señor Crosopi, que estaba también viviendo ahí con ellos. A la esquina vivía un señor, sobrenombre. Hay el famoso bar de Tachi y sodería, Fitales, si le decíamos soda Fitales, si no sacude no sale.
Ahí vivía una tía mía que está fallecida en Buenos Aires en esos años. Al lado era baldío. Y después ahí, ¿para qué vive ahí? No, ahí había un bar de Bruselario, donde funciona ahora actualmente un taller. Y ese era otro almacén de don Juan Alba, que daba mucha yapa. Él, vos comprabas 3 caramelos, uno te daba siempre de yapa él. Don Y Juan Alba. ese está intacto. Esa casa tiene por lo menos 100, es más vieja que Aranguren, me parece. Sí. Y ahí al lado está el bar, el cartel todavía. El cartel todavía y el depósito que él tenía. Sí, sí. Y en esa esquina vivía en esa casa la otra vivía la Erika Alba, casada con Alcide, que era... Acá vivía la familia de Guila Retamar, que eran los retamares todos que hacían alambrados en esas épocas. Hacían ellos eso. Y acá, a ver, ahí... Bueno, ahí está la sala de primeros auxilios, que ya tuvo muchas reformas y arreglos. Digamos que hace muchos años que está la cooperativa de agua potable, que tenemos, eso es muy viejo también, ya existía. Ahí el Galpón de Silva. El Galpón de Silva, que funcionó mucho tiempo, un taller de fábrica de tinglados. Exacto, ahí como decíamos la esquina de agua potable. Después la esquina de la familia Rodríguez. Después las familias... Sí. Ya pasamos por la familia Rodríguez a ver si volvemos. A ver, Rodríguez... allá a la esquina. De Judica, digamos. Ah, no, esta es la casa a donde vivía doña Cecilia Camino, casada con don Camino, que está a la puerta Miguel Camino, el hijo. Exacto. Y en esa esquina se demolió, vivía Raquel Smith, una funcionaria de rentas de Aranguren. Exactamente. Que ya bueno, y ahí tenemos una casita antigua, un rancho del único que quedaba de Muñoz, de la familia Muñoz, que al lado tiene la casa. Sí, ellos se lo adquirieron a otra familia, pero me dijo mi suegra, después a ver si... Hay cosas que se me pasaron de alto, ¿viste? Sí, pero ellos que lo compraron, digamos. Claro, ellos lo compraron. Y está quedó ese rancho. Y al lado tiene la vivienda donde vive habrá sido buena la construcción. Sí. Ya que estamos hablando con un constructor. Yo tengo varios pirulos. Sí, pero no lo pueden tumbar. No lo pueden tumbar, no se cae. Y al lado ahí funciona un taller de Cretón. Ahí junto pasa de Cretón que arregla... Fuentón, decía él. ¿Fuentón decía eso? Eso tenía ese dicho. Bueno, ahí vive ahí está, la casa de la familia Rodríguez. Ahí nació Judica Rodríguez, el que hizo la primera fiesta del mate en Aranguren. Exacto. Y después se siguió la fiesta del mate grande en Paraná, que hasta hoy se sigue haciendo con un gran éxito. Totalmente. Y después ahí lo vemos de nuevo, la casita de la nueva, exactamente, donde estaban todos los Rodríguez, el Calamaco que le decían otros, perdón por los sobrenombres. Sí, se enojaba, y esa casa no me puedo acordar que de quién era esa casa. Bueno, esa casa era de Brasesco. Era de Brasesco, después vivía un Gucho La Magna, albañil. Hermano de doña Marchese de acá de Ramírez, que ya no está con nosotros. Y ahí está la esquina de la panadería. La panadería de Fogel, don Alejandro Fogel, la trabajaba Pipia, José, el Ale que se fue después aquí. Ahí funcionaba la única farmacia de Juanita Adur, la única farmacia que teníamos en esos tiempos en Aranguren, que atendía a toda hora. Bueno, ahí era la casa de familia de Santiago Spengler y, bueno, Geraldo, que era soltero, digamos, y todos esos que actualmente viven. Bueno, ahí la escuela 102. Y anteriormente pasó la casa de donde vive Ángel, de doctor Mandara. Ajá, desde el primer médico que tuvimos en Aranguren, que es el doctor Mandara, que lleva su nombre, digamos, una calle lleva su nombre. Esa calle. Y ahí termina. Y todo ese otro barrio era campo ya. Esa era la casa de los directores que vivió un director. El primero fue el maestro Blanc. Ajá. Después tuvo un señor Algarañaz, tuvo Rubén Brunner y creo que por último tuvo la señora de Patti, que no me viene a la mente el apellido, Carmen Cabrera. No me acuerdo cómo, Carmen Cabrera. Y bueno, ahí ya pasamos al barrio sur, que es donde se están construyendo oro. Ese es un campo que lo compró la municipalidad, el otro es
Pero ahí empezó todo, ¿no? Ahí La empezó historia. todo, la historia. La Y historia de allá al Aranguren. fondo está la estancia Aranguren, donde se hicieron muchas domas, destreza, con mucha gente y qué sé yo. Y bueno, todo esto es nuevo. Esto es una casa, era de un señor Eisman en un principio. Sí. Al lado está el taller del gringo Silva, que vivió casi toda la vida ahí, pero él nos dijo el otro día Sí. que había una fábrica de mosaicos de un tal Ramallo ahí. Sí, señor. Y al lado la casa de don José Ceballo, Sí. del hermano de Nacho Ceballo, Nacho. hermano de José. Ahí Ese está es el el gringo. taller del gringo donde decía él que funcionaba una fábrica de mosaicos. Y una iglesia también. ¿no? Y una iglesia, dice, media evangélica, Sí. dijo, ¿no es cierto? Nos dijo ahí a nosotros. nos contó, Bueno, sí. ahí está la de Nacho Ceballos, la de esquina viene la casa de Griselda Redondo y de Marcelo Sosa, Sí. que era de un tradicional boliche que de Pichay Miller, que decía que él tenía un autito de tela, Ajá. pero él decía, no, dice, si es de chapa, le decía No el es tipo, de- no, es de tela, dice. Y bueno, y ahí están las obras que se están construyendo en este momento. que Como hay- para mostrar cómo va cambiando todo. cómo, ¿no? cómo va cambiando todo y muy rápido. Y muy rápido. Yo te digo, yo hace ya, va a ser 30 años que voy a estar en Aranguren todos los días, de mañana y tarde, y ha cambiado, pero mucho, 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 mucho. Se tiene que haber hecho más de 300 viviendas en Aranguren del año 97 a la fecha, entre viviendas privadas y del Estado. Y ahí vivía la familia Acevedo, la de Don Chalino, y la papá de Nato, de Loreto, que me perdonen si me olvido, del Nina, de Doña Felisa, todo eso vivían ahí. Y ese es el camino que sale a Victoria, que siempre estuvo. Y ahí, es la familia Sosa, vivía ahí por esa zona, y más allá para la esquina, la familia de Félix Sosa, que está por ahí, que no quedó nada, sino que se ha edificado, y hasta entonces... Ahí ya estamos lo de Moncho. ahí la estamos esquina lo de Moncho Zapata Ah, y Matete Martínez, Pedro Martínez, que le decían al papá el Exactamente. Chara. Y bueno, ese es el barrio del medio de los Mingo Romero. No, todavía no llegamos a los Mingo Romero. Ahí en la zona no. donde estaba Félix Sosa. Exactamente, la Don zona Félix Félix Sosa con Sosa. toda su familia. Ahí en la antigua, esa era la primera escuela que teníamos en Escuela Aranguren, primaria, sí, que señor. yo sé que mi papá me parece que fue un tiempito ahí, Ajá. cuando estaba con sus abuelos en Aranguren, digamos los Brugeman, Alejandro. Y bueno, ahí está ese es el cementerio la capilla del cementerio que se hizo nueva también hace 4, 5, 7, 8 años atrás. Y ahí funcionaba la comisaría. Exactamente. Inclusive están los Ahí calabozos está. todavía. Ahí anduvimos recorriendo con el amigo También, Matete. claro. Sí, sí, y todo eso eso era el calabozo. está muy lindo y muy bien mantenido, digamos. Sí, sí. Eso, Ahí así nadie que- quería estar, pero No, varios pasaron por ahí. Sí, Y más en época de los sí, militares me decía Matete. claro, que era no, bravo. yo me acuerdo que había un Ahí se mantiene esa puerta de Sí. la vieja, digamos, de la vos época sabés que de había uno calabozo. que decía en el suba, tenía un jeep azul Ah, me con acuerdo, capota sí. de lona. Me lo Y había un contaron. comisario y le decía suba y Suba, cargue y suba. lleve. Sí, sí, suba, Por ahí suba, le está habían- la familia, parte de la familia de Mingo Romero. Ahí vive la familia familia, Aguirre. toda la familia Aguirre Ajá. salió de esa esquina. De esa esquina. De esa esquina salieron todos ahí. Y después hay otros Aguirres más. Después viene la familia Sosa, más allá. A ver cómo más vamos avanzando, porque todo eso ya era Bueno, medio ahí- nuevo. Eso es un campito. Por ahí vivían los Valquinta. Los Valquinta, No, no. los Valquinta no. Y esa es la casa de Don Mariano era. De Pasamos. Domingo Mariano, ahí era casa de Belimayer, en la Belimayer. esquina, que está reformada, al lado vive la hija. Más allá vivía una familia Miller, una señora viejita, y después quedó de Don Davicho, y él creo que se lo vendió al otro señor que está ahí. Y enfrente estaba la famosa cancha del club donde se hacían muchos campeonatos y jugaba el club de Aranguren, que después fue canjeado por otro puesto, digamos, y ahí muchos campeonatos de fútbol y muchos festivales, se hacían los grandes festivales de doma que Sí. hacía el club. Hasta Totalmente. ahí donde yo más o menos me acuerdo, ¿viste? Porque Sí. cómo era la... Acá me decía, dice, Pichay Miller era mi tío, hermano de mi papá, dice Hernán Miller. Puede Ah, ser, sí. sí. El papá de Hernán era peluquero. Sí, ya pasamos Había por la dos casita de peluqueros, Hernán. había dos peluqueros en esas épocas de Aranguren. Don Miller y Don Miranda, que le decían peluquería La Potranca, porque lo que no cortaba lo arranca. Lo que no corta, ese eran los Sí, cosas sí. que ellos
teníamos. Así que, bueno, hasta ahí la historia de Aranguren, lo que yo me puedo acordar, digamos, porque lo tengo todo en mente y lo veo hasta hoy. Hoy Aranguren está muy cambiado, sí, ha progresado mucho, se están haciendo muchas obras y se han hecho muchas obras porque cada gestión que pasó dejó lo suyo, digamos, dejó su marca plantada en el pueblo, porque hay muchas cosas y yo estoy 30 años, como te repito hoy, y Aranguren ha progresado y mucho, y todo el que viene se admira del pueblo tranquilo. A mí me visitan más de 50 proveedores por mi negocio, sí, y por ahí tienen que esperar a las 3 que yo venga, o 3:30 o de mañana, y dice, pero qué pueblo tranquilo. Y dice, nos podremos quedar a dormir, pero dormir tranquilo, que acá sí, nadie te va a tocar. Muchos que quieren venir a vivir. A vivir, buscar, sí, no, sí. No hay, en Aranguren no hay terrenos para la venta, la municipalidad tuvo que adquirir, creo, sí, y lotear, y están vendiendo lotes, sí, porque no hay terreno. Exactamente, no hay terreno. En agosto se va a realizar una subasta. Eso también se debe al gran progreso que tenemos con las empresas que tenemos en el pueblo. Sí. Porque tenemos empresas que tienen hasta casi 150, 180 empleados cada empresa, alguna más, menos, pero no creo errarle, y todos los que trabajamos indirectamente para eso, que sí, se mueve mucho, hay mucho movimiento en Aranguren y ha progresado mucho. Y yo Aranguren lo defiendo y mucho, porque yo soy nacido y criado a mí. A mí me trajo al mundo en el campo, en mi casa, a mi mamá lo llevó el Isaac Carán, que tenía un Rambler en esa época, al doctor Mántara, que él me trajo al mundo. Nos faltó filmar esa parte, esa parte de la casa de ustedes. Ajá. Sí, del campo, y sí, nos faltó filmar que todavía vive gente ahora reformado, la casa de Alejandro Brugeman y de Jorge Brugeman, que actualmente hay un taller de premoldeados al lado antes de llegar a la curva. Y bueno, sí, después allá abajo a la curva, el pórtico de entrada con la imagen del Sagrado Corazón y la carita. Sí, y bueno, y hasta ahí llegamos, Gustavo. Sí. Me pudo ver, pido perdón que si por ahí me olvidé de alguno, pero sí, de esa época yo casi quedó. Me faltó capaz que el taller de Roque Espíndola, que no lo pasé de largo, sí, el bar de Chito Algarañá, la esquina, creo que ese lo dije. Y sí, bueno, y filmamos la casa Roque, pero nos faltó el taller que estaba a la vuelta. Sí, que muchos pasamos por ahí por el taller de Roque porque era un especialista. No me puedo acordar de la familia que vivía en el terreno baldío, ese que mostramos en el barrio sur, ahí una familia muy conocida que se fue. ¿Qué vos dijiste Valquinta? Valquinta era doña Baldomera. Claro, no, era ¿cómo habías dicho el apellido? Sería, yo no me acuerdo. Que hay un barrio nuevo hecho ahí que se hizo allá por el 2010, 2000. No, por el 2003, 2004. Pero esa parte que sería que está como, no enfrente de los Marianos sería, más o menos. Sí, sería frente a donde vive Pitico Pereira, ajá, un poquito más acá donde vive la Rosa Lali, enfrente. Que ahora es todo baldío. Todo eso es baldío. Pero antes ya vivía gente ahí. Ahí había una casa y vivía gente, vos sé que no. Y vivía una familia Grauberger ahí también. Ahí esa es una, pero me falta una familia criolla a mí, que me la dijeron, pero yo no me recuerdo. Yo me olvido por ahí, y por ahí me acuerdo, pero ahí va. ¿Y cuántos años atrás estamos hablando? ¿O qué década? Estamos hablando del año 70, arrancando el 70. Década del 70. Esa del 70, el 70, 71, 72, que salió, en el año 72 salió 2 veces campeón San Lorenzo de Almagro. Qué grande, qué eso me acuerdo muy bien, que le ganó una final a Boca. Pero bueno, soy hincha de San Lorenzo, ¿no? Yo soy de Racing. ¿Pero te acordás? Pero me acuerdo que escuchábamos los partidos por Radio Rivadavia con los relatos de José María Muñoz. Y los comentarios de Néstor Ibarra. Qué lindo. Yo me acuerdo muy bien. Sí. Bueno, y todo, digamos, por ahí muchos admiran de la memoria que tenés, porque ya en el relato radial también te acordás de cosas de tu infancia, como que lo estás viviendo. Sí, yo venía a caballo a la escuela y atábamos en la punta de la escuela el caballo, que nos volvíamos al campo y veníamos en primer grado. Me acuerdo que veníamos compartidos, pues vivía Pubi Boller, el actual dueño del Efredi Boller, que ya no está más entre nosotros, una gran persona, don Pubi, don Alejandro Boller, digamos, y Pubi nos traía a la escuela mía y a la Estela y a la Patri, y mi papá con el carro nos llevaba. ¿Viste? Nos íbamos y veníamos en esas épocas a la escuela, porque ahí la escuela se llamaba Escuela número 18, 17 de agosto.
Claro, no era la 102. No era la 102, 18. eso la 102 tiene que haber cambiado allá por el año 80, calculo yo sí. Más o menos, sí. Que se cambió, viste que va cambiando, Sí, depende sí. del consejo y esas Sí, cosas. sí, de ahí en Maya Entonces, quedó hasta la y actualidad. bueno, y habían dos camioncitos, Ah. y me olvido también, en una esquina que se pasó muy rápido de la imagen, que Sí. estaba la familia Écar, los papás de Beba, y el abuelo de Raúl y de Darito, don Pedro Écar y doña Licha, que ellos tenían fábrica de escoba y tenían venta de garrafas de gas. Y don Pedro Écar tenía un camión internacional que acarreaba leche desde Don Cristóbal hacia la fábrica de Aranguren, porque la fábrica de lácteos de Aranguren, después de la Nestlé, era la segunda más grande en Entre Ríos. Estoy, mira, casi seguro, si no era segunda, era tercera, pero segunda era. Estaba la Nestlé, porque pasaba el tren verde y cargaba, iban todos con los carros y también acopiaba. Y leche llegaba a Aranguren de Isleta, de Costa Grande, de Diamante, todo Aranguren confluía por el camino de tierra de acá del medio. Y en una época pasaban los colectivos de la empresa San José, en esa época ya, entrando por el camino en tierra, pasando por Aranguren a Ramírez. También me acuerdo que venía una empresa, el Inca de Vitoria, por el camino de tierra, dando toda la vuelta que hacía desde Victoria, Aranguren, Ramírez, Isleta, Dol, Diamante, y a la tarde pegaba la vuelta. Era un colectivo marrón, con amarillito, café, con leche, bien clarito, ¿Cómo hacia te acordaste los la colores? Qué empresa bárbaro. del Inca, que traía la mayoría de las maestras que paraban en la casa de doña Adela Bernal en pensión, porque ella tenía en pensión 4 o 5 maestras que paraban ahí, venían los lunes y se iban los viernes, y este colectivo pasaba, hacía todos esos recorridos, y dejaba a los maestros en la escuela 32 de Chilca. Ajá. A mí en ese colectivo nos llevaron también a sacar, el grupo sanguíneo mío no me lo sacaron acá en Ramírez, en el hospital Fermín Salaverry de Victoria, me hicieron el grupo sanguíneo, me trajeron a mí ahí. Eso me acuerdo bien y me acuerdo bien de ese hospital hasta hoy. Nos llevó una maestra, Bochita Morature, que muchos de allá de Aranguren la conocen, que ella tenía cargo 6º y 7º grado. Y bueno, y mi maestra de primer grado fue la gran Filomena Spengler, muy recordada, Yuya Mendoza, la mamá de Gardo Mendoza en 2º grado. En 3er grado la señora de Bevilacqua, que vivía ahí en una esquina donde vive actualmente Silva, el pájaro que le dice, que disculpe si le digo el nombre, después doña Erika Alba, la mamá de Gaby, Sí. después estaba una señorita Chichila Rosa, que los papás tenían una empresa de taxis en Victoria, y después era 6º y 7º, primero estaban juntos, porque en un año se hacía siempre hasta 6º en esa época, y después cambió, que tuvo que volver Carlitos Miller Heinze a hacer 7º grado, Carlitos Miller de Algarrobito, la Hecha Brisman de acá, que vive acá en Ramírez con Gross, yo no me acuerdo, creo que la hermana de la Norma Garañá tuvo que hacerlo porque tenían que hacer 7º grado para tener completo, si no era entonces esta mujer tenía 6º y 7º Como para tener el título. para tener el título del 7º grado aprobado. Bueno, así que varios mensajes, Eduardo. Vamos a arrancar. bueno, vamos a Ya arrancar. tenemos mucha repercusión. ¿ves? Bueno, era, sí, la verdad que era entendible que esto iba a suceder. Gracias, Eduardo, por traernos este recuerdo de mi pueblo Aranguren, que lo llevo en mi corazón. Hernán Miller, que ya nos escribió y ahora te da un agradecimiento. Después Mirta Levar, saludamos a Mirta, dice la familia Rachea, dice que era esa familia que vivía ahí. Sí. Y creo que Pochita Romero nos dice lo mismo, dice. Entonces Gustavo, era creo que la esa, familia Rachea. que vivía a la esquina de apellido Rachea. Y yo me acuerdo Sí, del señor. enano Rachea. Yo no lo quise Del- decir no, porque no, por ahí no, no están, ellos no están en la Yo lo tengo que decir porque era tan conocido. El enano Rachea, El sí, enanito señor, Rachea. yo El lo enano conocí. Rachea que andaba en un, no sé si en un taxi, en un Falcon, me acuerdo que andaba. Sí, lo sí, llevaban para y todos tenía lados, un par de y- hermanas. Sí, Un lo par de llevaban hermanas. a cobrar y iba, andaba siempre. Un par de hermanas. Bueno, a ver, dice taller de Panchi Berna y antes del papá. Claro, Roberto Bernal, y estaba exactamente. Carlucho, el marido de doña Adela, que yo me voy a decirlo, y estaba Péñame, el Sí. papá de Manteca, que Sí, tenían sí. todo un taller, y ellos tenían, a su vez eran contratistas rural, salían a trillar. Me acuerdo que a mi casa, a mi papá le fueron a trillar un sorgo. Péñame Bernal, el papá de Manteca, de Luis y de Héctor,
y era una Pussy color amarilla y tenían creo que una cosechadora Senor también. Ajá. Ellos salían a trillar afuera y era el mecánico. Carlucho era un hombre flaco, alto, era el esposo de doña Adela, que gracias a Dios hoy la tenemos todavía entre nosotros, la mamá de Mónica, digamos. Sí, aparte, bueno, doña Adela una trayectoria como enfermera. De mucha y de enseñanza y de la cultura, porque hay y de la muchos chicos que en la escuelita bíblica, Exactamente. que la señora había que reconocer, hay que reconocérselo, que ella hizo mucho por la educación en Aranguren, por su cuenta, pulmón, que le enseñaba, los educaba, les decía, los retaba. Ahora eso ya es muy difícil hacerlo, ¿viste? Sí, pero en su momento pero ella en su cumplió una momento, función social muy yo te importante. puedo marcar 5 o 6 chicos de Aranguren de entre 20 y 30 años que le enseñó, y hoy uno de esos chicos te puedo decir que es maestro mayor de obra y uno de los albañiles mejorcitos de Aranguren que trabajan, que yo no lo quiero nombrar por no chocar con otro, pero Sí. el chico es muy conocido y un muy buen pibe, y así Se formó ahí. se formó, Con doña Adelita. Adela lo formó y salió de pioncito de albañil y fue ascendiendo, y hoy trabaja por su cuenta, tiene una empresita de 2 o 3 y un pibe muy responsable y trabajador. Un ejemplo. Y después había unas otras chicas que con una educación terrible que trabajan, que yo los puedo marcar, pero yo no los quiero Sí, nombrar por no pero- chocar o quedar. También nos olvidamos de la única casa que entrando a Ramírez, del lado donde están los silos de la planta grande de Copar, de doña Tana Pérez, la mamá de Polo, de la abuela de Tana, Matías. Sí, sí. Esa sí. nos olvidamos, una casa sola. Pasamos, la filmamos, pero La filmamos fue muy rápido, sino que la sí. filmación iba un poco más Sí, sí, rápida. la verdad pero que es difícil seguirlo, ¿viste? Hizo malabares por Eduardo porque la filmación volaba, ¿viste? Claro, no, pero hicimos. Por ahí. Porque esto mismo nosotros lo hicimos en 1 hora 10. Y hoy me parece que estamos en media hora, un poco más. Sí, sí, ya vamos Me parece a mí. 48 Y minutos. bueno, más o ya, menos, ya vale. hicimos un campañón porque prácticamente lo recorrimos entero. Y después para el otro lado, saliendo el camino de tierra, está la famosa estancia Pautazo, que le decían, Sí. que vivía Arcadio Pautazo ahí, También. que se lo vendió a un señor Julio Iriaque, y bueno, ahora se lo vendió a otro señor de Rosario, que era una estancia antigua, que todavía está la fachada vieja, la casa vieja reformada de la estancia para ese lado. Y a donde hace la Z y choca, ahí, en el camino que sale, es el ripio que se hizo, Sí. hace una T, que uno agarra para el lado de la escuela 17 Exacto. y la otra sale para el lado de los Vivancos. De los Bueno, Vivancos. ahí había una cancha de bocha y un famoso bar, que de Boller era ese bar, Ajá. que era que era el papá de Pancho Boleres. Ah, Ahí de se Panchito. nació y crió Panchito Boller No, ahí. pero mira, También te puedo recordar algunos miembros de esa época de Copar, porque Copar cuando hacía las asambleas siempre invitaba a todos los socios con la familia gratis, con un sábado al mediodía la asamblea de mañana, al mediodía un almuerzo de camaradería con asado, con cuero, bebida, todo gratis pagaba Copar. En esa época estaba, me dijeron que el primer gerente era Caballero, el segundo era Carlos Reiner, bueno, después el tercero creo que vino el señor Franchi, y bueno, ahora está el otro señor. Y también de los miembros del consejo directivo estaba don Julio Brugeman, que era vecino de mi papá, ese fue mucho tiempo tesorero de Copar. Después estaba don Guillermo Boller, estaba don Julio García, estaba, unos señores Balbi, el papá de Filomena, don Grilone, estaba, después ya vino la camarilla nueva toda, Sí, sí. qué sé yo, que se fue extendiendo y agrandando como ahora, que lo que ha crecido, digamos, lo que yo Totalmente. me acuerdo. dice, muy buen programa, emotivo reconocimiento al pueblo y su gente, felicitaciones para ambos, Mirta. Bueno, muchas gracias, Mirta. La verdad que surge también de este programa, y yo me acuerdo de Mirta, me acuerdo de Maruca también, que hablaba recién de la estancia. sí. Bueno, ahí donde estaba Minga que Ahí vivió mencionaba, Maruca mucho vivió tiempo. Maruca, claro. Mucho tiempo, sí, ahí sí, pasábamos yo me acuerdo bien. muchas horas Sí, de camaradería con Maruca, de charlas, de Sí, mate, sí, de señor. comida Sí, también, sí, qué sé sí, yo. sí. Bueno, y era ahí lo de Doña Minga, también me acuerdo yo, porque... Y iba al mucho fondo a mi había un abuelo. departamentito Sí. que ahí vivía Picha Acevedo, que era casado con Esther Bolle, que vivió mucho tiempo Sí. ahí, que es un conocido electricista de la cooperativa de Aranguren. Que Exactamente. después creo que terminó trabajando en la ferretería, me Sí, parece, sí, en empleado. el despacho de Y combustible, en el despacho de combustible, exactamente. hasta que donde yo me acuerdo, Y bueno, exactamente casado con Esther. con Esther, que Sí, sí.
el Bueno, papá de sí, Camilo. el recuerdo también para ellos. Y bueno, y ese era el barrio, como te decía, prácticamente nuestro, porque eran mis abuelos, entonces jugábamos Claro, todos si ahí. no, doña Y- Sara Pucineri y don Pucineri, ellos, el que estuvo mucho tiempo viviendo y lo criaron ellos, yo voy a decir cómo son las cosas, el famoso Bollerito Coronel, el de los Bollerito. locros. Ellos lo criaron y lo Sí, restaban sí. y lo tenían cortito a Bollerito siempre. Ellos tenían la fábrica soda y repartía, y- bueno, estaba Tachi y estaba don Cibili que repartía soda. Eran todos Y después, soderos, claro. todos soderos. Y después estaban los panaderos, tenía Tesoro y un carretón con un caballo que no me puedo acordar que quién era el repartidor de... A ver si Ahora, alguien se acuerda que si nos alguien se diga. acuerda que nos diga. Porque Fogel sí no repartía. Él vendía Dice- todo ahí, don Alejandro Fogel, con los hijos, con Pipia, el Ale, que se fue a seguir, y el otro, para que no se me viene a la mente, que es el papá de la Olga. El otro taller grande también que había ahí viejo, era el de, y que todavía existe hoy, el de Mundo Reiner. Sí. Y yo te dije el de Percy, el de Mundo, que ahí se claro. preparó el auto de Fermín Albornoz que corrió, Sí. la Kelo 76, Albornoz. Kelo Albornoz, El karting. sí, el karting, bueno, el Tata Retamar, que era Sí. de allá, que creo que lo pasamos, sino que iba rápida la filmación, entonces sí. el Tata Hola. y Lauro, que vivían ahí en, a ver, en dice, perdón, en el bar del papá de Pancho nació el dicho ni en Paraná se consigue. ¿Te acordás que te han dicho que se Sí, conseguían Aranguren, pero sí, ni en pues, Paraná viste, se consigue ese era y el se campo conseguían de- Aranguren? claro, ¿no? Dice acá, pero mirá los datos. Bochín y Mimbre, Bochín Díaz sería Sí, y Mimbre Obey, dice, eran los repartidores de tesores. Va, Mirá. sí. Bueno, Mirá qué dato. y el Tite Ayobey era el peluquero mío en esa Ajá, época. Yo tenía el Tite. 12, 13 años. Sí, sí. Después yo trabajé también en una fábrica. Ahí está Actualmente, repitiendo algunas imágenes, pero bueno, para acomodar una cuestión acá decíamos, dice, qué buen programa, Gustavo, felicitaciones, dice, daría para un documental de la historia del pueblo. Mirá, Eduardo, mirá puede ser. mirá que de acá puede surgir, y bueno, que surjan, bueno, yo puede aporté lo surgir mío. muchas ideas. Aparte a mí se me está ocurriendo un poco lo de la ruralidad, porque tenés muchos datos también de la ruralidad. De alrededor yo te digo todo. Yo te digo Maestro, todo lo de alrededor. qué si vos memoria, querés. Eduardo. A Yo ver, te digo todo. si vos querés. dice, acá nos están indicando la cuestión ya está solucionado. Gracias, acá otra vez me dicen Bochindía. Bueno, y ahora sí ya está lo del micrófono de Eduardo. Estamos bien, Bueno. ya la última parte. Así que Eduardo, la verdad que, bueno, ha sido este programa un disparador para seguir Claro. charlando, planteando más, Claro. bueno, más parte de la historia, Claro. ya un poco la ruralidad también. Te decía que nosotros íbamos ahí a la estancia de Pautazo por Maruca. Claro. Entonces nos llevaba a Tenía Juan muchos José, al frutales. Sí, Había muchos bueno, frutales después me ahí. acuerdo doña Maruca vendió ahí, después ya creo que compró en Bobril Sí, y bueno, a sí, partir de y ahí cerca ya, de Aranguren claro, también pero el que compró. llegó ahí fue el Gaby, mi hermano, yo Claro, no, claro, a claro. Bobril, yo llegué hasta la estancia de Pautazo. No, no, Había yo también. creo que un Tajamar también por Sí, ahí ahí cerca y- había. Sí, señor, sí. está ese Tajamar. Este- El que sale al puentecito Ahí del está. camino de tierra que va a Victoria. Bueno, ahí está. Ese que dice que va por la Vuelta Mala. Puedes ir por la Vuelta Mala o por Lovara. O por la Bueno, comisaría, y si después, ya que estamos hablando de Tajamar o Arroyito, que yo visitamos mucho ahí, no sé si se llama el Macegoso, creo, es lo de Niño Mayer, por ahí esa zona. Sí, ese es Ahí- el otro ahí- que sale sobre el Ripio a Victoria. Bueno, ahí vamos mucho a pescar, hasta Sí, en van. bicicleta, y Sí. van todavía. Bueno, y ahí para arriba está la escuela, no sé si... Sí, hay una escuela ahí la cerquita. escuela no me acuerdo, ahí estuvo Sí. mucho tiempo el Adriana. maestro Laupan Y- de acá de ¿Y Ramírez. no estuvo Adriana también? La Beluso fue la última. Adriana Beluso fue la No, que fue la se última, sí. jubiló, No, bueno, sí. ahí o ahí cerquita. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Así que, bueno, entonces, hasta acá hemos llegado, entonces. Bueno, la vamos verdad a que seguir. mucha repercusión, Eduardo, y seguramente mañana también en tu negocio, Sí, pues si Dios contame. quiere. No, yo lo hago porque yo a Aranguren lo quiero mucho, Aranguren me dio mucho, soy un agradecido de la vida y porque yo empecé de muy abajo, digamos, y por eso lo valoro mucho. Y Aranguren me ayudó mucho, si bien yo trabajé, porque yo llueva o truena o frío o calor, yo a las 7:30, a las 8 estoy allá, yo arranco. Viene gente, no viene, yo arranco, vos tenés que estar. Sí. La única forma de estar, la perseverancia, o no sé cómo Sí, decir. sí. Así que muchas gracias, Gustavo. No, a vos, Eduardo. Y hasta la
próxima Pero es oportunidad que de alguna charla. me parece que sí, Eduardo. Aparte, la verdad que hizo un esfuerzo, no, por ahí él mismo pedí disculpas porque iba muy rápido. Entonces avanzamos muy rápido con las imágenes, pero bueno. Pero no, era creo que sabido, yo sabía, pero no importa, pero para mí salió bien. Sí, Se sí, sí, relató por prácticamente eso, todo. pero después cuando nos quedamos, ahí ya reforzaste Ya un poco agregamos más, exactamente. cosas todavía. Sí, vos me decías también los entretenimientos de antes, el bar de Chito, seguramente mi abuelo, todo eso, que vos me decías que... Y la esquina que está entrando, cuando se hizo el asfalto, voy a seguir un poquito, cuando se hizo, porque el primer enripiado que se hizo en Aranguren se hizo brosa y un riego. Después vino la empresa Giandana que hizo el asfalto, que el obrador lo tenía ahí en la esquina del terreno baldío de Otto Spengler frente al reloj. Y después había también, funcionaban los circos cuando venían en Aranguren de a veces ahí en esa esquina. Bueno, vos me dijiste algo, esto surge ya de una cena del club, Eduardo. Que estábamos, ¿te acordás con la señora pasado, Zurma, con la señora Casull, Rodríguez, Oscar Rodríguez, Oscarcito Rodríguez, bueno, y que ahí charlábamos y ahí creo que ella gana una apuesta. Yo creo que gana, porque yo siempre saqué cuenta y pregunté. Bueno, estaba mi vieja también y se acordaba. Sí, y bueno, y el que tenía el dato del acceso era Donoto. Donoto me dijo, el asfalto nuevo, el último, tiene la edad de Esteban. Y claro, porque yo ese día le llevé a mi esposa Ramírez a que diera luz a Esteban, dice. Entonces, digo, ¿cuántos años tiene? Y bueno, sacás, está más claro, échale agua. 74 creo que. Yo 70, y perdí, porque yo estaba con los 70, me parece. Así que bueno, falta tomar, tenemos que tomar el Rutini nomás. Tomar el Rutini, pero ya lo vamos a tomar. Esto surgió en una cena del club. Charla también de uno que tiene de caballería cuando se encuentra a la fiesta. Claro que también, bueno. El aniversario del club. El aniversario del club. Viene muy bien. El último, sí. Que fue con gran éxito, con mucha gente. Mucha gente. Muy bien organizado. No, Aranguren creo que viene muy bien, va así como va, y si la economía llega a mejorar, va a cambiar y mucho, me parece. Yo capaz que no lo voy a ver. Sí. No sé si voy a vivir mucho o poco, no sé, pero yo sé que Aranguren va avanzando mucho a paso agigantado. No sé si la nombré, pero la que nos estaba felicitando por el programa y por la historia del pueblo que da para un documental es Ornella Alacia, la doctora Alacia. Sí, yo tengo muy lindos recuerdos del abuelo de Don Grinover. De Don Grinover. Él fabricó, no sé si me acuerdo, un surubí o un dorado, lo iba haciendo de a poco y lo llevó a Puerto Algarrobo. Y yo cada vez que paso que voy a La Paz, que es mi lugar de descanso, que voy a descansar, a disfrutar, que fui ahora el último fin de semana largo, paso, porque pasa por el solar, de la ruta 12 está el solar y el desvío, y digo a mi señora, le digo, mira, por ahí tiene que estar el dorado de Don Grinóvero. Yo nunca fui a verlo, ellos lo cargaron en un camión y lo llevaron, lo hizo allá, y muy prolijamente. Yo creo que vos debés tener fotos seguramente filmado, que lo tienen, y tengo muy lindo porque conversábamos mucho con Don Grinóvero. Sí, en el momento que lo estaba fabricando Don Dante. Nosotros lo cargamos al Sander Schreiner cuando mide, porque era el empleado de la cooperativa de agua, y medía y se ponía 2 anteojos Don Dante. Digo, Sander, vas a tener que ponerte 2 anteojos para medir, para ver bien, le digo, como Dante. Siempre nos acordamos jodiendo, cargándolo, pero nos vivimos cargando en Aranguren. Y nos conocemos mucho por los sobrenombres allá. Tal cual, los sobrenombres están... Sí, creo que nos conocemos más por los sobrenombres. Exactamente. Encima, otra virtud también de Eduardo, que conocer las calles. Claro, las conozco. Pero allá la mayoría decimos, no, negocio de Eduardo Brauer. Claro, andarse allá. Bueno, la avenida 22 de julio o la San Martín. Claro. Pero después, vos recién decías, calle Manta, demás, capaz que hay gente que no sabe, que sabe que calle Uranga, la calle de la panadería del Tesore. Claro, la calle de la panadería Moreno, la calle de la cooperativa. Ahí está, ¿no ves? Bueno, pero también otra virtud de Eduardo, que conocer las calles, porque realmente cuesta en Aranguren conocer las calles, porque todos decimos, y el centro de salud, qué sé yo, enfrente del pozo de agua, y no calle Juan Domingo Perón, por decir. Sí. Es verdad, pero es verdad. Vos ubicás. Igual ahora me viene a la mente de uno que me olvidé, pero no lo quiero extender porque se va para largo, entonces. Ya igual estamos también en la esquina de la sala, a la otra esquina, estaba doña Eva Martín. La abuela sería de los muchachos Martín que están ahí en Aranguren, y ella era la modista.
el Aranguren, y el papá y la mamá de Oscar, del otro albañil de Aranguren. Sí, yo me acuerdo de Muy María. prolijo. De María. María era Miller de apellido. Esposa de Don Oscar. De Don Oscar, que era una Miller, la tía de Carlito Murdoch y de Mariana, que trabaja en el municipio. Esa vivía, exactamente, ella vivía de la esquina de Doña Eva, para al lado de la cooperativa, y después venía la casa de un señor Gómez, Petaca. Ellos, la familia Martín con María, me parece que era pegado a los Santi. Sí, la última casa, la última, esa es la casa, pero primitivamente los papás, junto con la mamá de Mariana y Chufe, también, eso vivían ahí, y eso se demolió y lo compró cooperativa y se fue haciendo nuevo. Igual que la otra esquina donde vivían los Diezi. Los Diezi vivían por allá arriba Domingo, pero primeramente donde está la estación de servicio de Copar, más para acá un poco, ahí vivían la familia Diezi, y último creo que vivía Pachameila Chino en esa casa, que se la vendieron a Copar y ellos compraron otra casa, hicieron otra casa nueva, hasta donde yo más o menos sé, y si me pongo me acuerdo de más, pero se va muy largo. No, que vamos a tener que hacer algo, algo un poco más elaborado todavía. Y bueno, y después saliendo acá para Aranguren, donde está el cartel de Aranguren, enfrente era del Negro Reiner, que tenía un pequeño, no firlot se llamaba en esa época, criaba animalia, y ese campito fue del Negro Reiner. Después, ¿es el tajamar del Negro Reiner? Que ese era el tajamar del Negro Reiner. Íbamos a pescar anguila y nosotros. Sí, señor, sí, señor. Y enfrente era el campo de José Carlos Hernández, que lo compraron después los Spengler, donde se hizo la iglesia del Río de la Plata. Donde era el tajamar del Negro, ahora está Nelson F. El Nelson, y anterior lo tenía Don Torres alquilado. Bien. Que no sé, y fue también de un dueño, un señor Schenk de acá de Ramírez, que me lo ofertó a mí, y yo de esos minutos tontos no lo compré. Y bueno, después más atrás de ahí, de la primera entrada, se abre la avenida 22 de julio, la entrada que va a una canchita de fútbol 5, ahí al fondo vivía la familia Pamberger, el papá de Ricardito y la mamá, que creo que era una marchese también, esa era hermana de Gucho la Magna, del albañil, y tía de la Marta, de la señora de Luis Reiner. Marta Marchese. Y más acá no sé quién, otra casa había, no me acuerdo ya más. Y después todo lo otro es nuevo, viste vos. Bueno, así que hasta ahí... Tenemos para seguir, Eduardo. Sí. Pero vamos a terminar. Ahora vamos a descansar un poco, un tiempito, después vamos a pensar a ver cómo recapitulamos todo esto, cómo volvemos. Pero está muy bueno, Eduardo. Así que, bueno, muchas gracias también a la gente que estuvo muy atenta al programa. Y bueno, y simplemente decir esto, justamente el título lo decía, Historia de Aranguren, por Eduardo Brauer, que, bueno, con su memoria prodigiosa nos pudo hacer este recorrido donde ustedes seguramente también han viajado a través del tiempo, que esa era la idea. Sí, señor. Sí. Yo estuve ausente quizás de Aranguren desde que me fui a La Colimba, porque yo trabajaba antes de irme a La Colimba en una fábrica de Pedro Écar, el hermano de Beba, que era la única fábrica de esqueleto en la zona en Entre Ríos, y vendía para Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y venían camiones cargados con alambre directo de Acindar a Aranguren en esa época. Camino de tierra, yo me acuerdo que nosotros los descargábamos, traía miles de kilos de rollo de alambre acerado para hacer ese esqueleto metálico donde se metían las botellas de litro de vino y de jugo, todo eso. ¿Viste? Qué bueno. Eso, y se vendió por todos lados, que después eso se fue a instalar la Rosa Blanca ahí a ese lugar. Y bueno, y de la esquina de Loecar para el otro lado estaba Jorge Borger y Estela García, que yo me acuerdo, al lado un señor Peil, donde vive Pochón, y bueno, y todos ellos después lo fueron comprando y fueron modernizándose hasta acá. Cuando ellos se casaron, vivieron, que vos contaste algo, también pasamos muy rápido, vivieron en la esquina de mi abuelo, ahí en los Cucinelli. Ahí vivieron años, no sé si alquilaban o... Pero ahí vivieron ellos dos. Su primer casa la hicieron donde están las oficinas de ellos, o pegado... donde tienen las oficinas, ahí era la casa, la vivienda y el taller al fondo. Y ahí se empezaron a ampliar, después compraron la esquina y bueno, y fueron avanzando, pues estaba el lugar, después compraron de Pail hombre que vive Pochón ahí,
Y bueno, Sí. y la esquina también era un terreno baldío de Don Miller para allá, el otro lado Los Ramos. Y también de la iglesia congregacional, ahí para abajo había una familia Schneider, de don Federico Schneider, que era albañil, el papá, el suegro de Pubi Brisman, que vive actualmente con una casa nueva ahí. Y a la vuelta había una casa de otro señor, Schneider, que vive por la zona de Paraná, en esa casita. Después ya, bueno, la casa que era de Requino Barrio, bueno, Daniel vive por ahí, mi hijo, por ahí, y después a Sola, que estaba en la esquina, ¿viste? Estaría bueno para empezar, está complicado el tema fotos, pero la verdad que estaría bueno a ver si, aunque sea de esta época que estaba nombrando Eduardo, a ver si la familia tienen fotos, empezar a Y buscar. capaz que en un tiempo en una gestión anterior se hizo un museo con fotos antiguas. Sí, están deben haber, Sí, seguramente sí. que hay, y Están hay las gente fotos, que sí, tienen. pero hay ¿viste gente vos? que guarda. Por ejemplo, yo me acuerdo todavía de enfrente, ¿cómo que te puedo decir? Del taller de los hermanos Bernard, en la esquina, en la otra esquina, era donde primitivamente vivía doña Dora Brugeman, casada con viuda de Fogel, que después se casó con don Acevedo, con Picha. Sí, que le decíamos Pichi Ciego. ¿puede Pichi ser? ciego se decía. Yo me acuerdo, Y enfrente paraban los trenes, me acuerdo, Ajá. y que cargaban la leche, y creo que la casita donde estaba la bomba del agua, me parece, todavía está esa casita donde está ahora el complejo grande de las piletas de natación y todo Y el Eduardo, polideportivo. y enfrente de lo Ñato Elmer, había una Estaba- despensa, me acuerdo. una no, la despensita. despensa la tenía, la despensa. Enfrente de lo Ñato, digo yo. No, enfrente de los Ñato Elber, Ñato tenía Señor una despensa. alto, un señor alto era. Bueno, no, hasta ahí no me acuerdo, pero en esa Reiner esquina, creo que era. me parece. no, eran no, enfrente vivía doña Marta Giglioni, que era la segunda portera de la escuela 18 en esa época, casada con uno de los herreros Reiner. La Ahí señora está. Giglioni es tía de Luis Giglioni, de los Ajá. Giglioni de ahí Bueno, de puede ser Aranguren. este señor Reiner que nosotros Sí, le sí, comprábamos sí. pan y qué sé yo. Sí, me puede acuerdo. ser, sí, yo no voy a discutir. Un hombre alto era. Sí, Ajá. sí, eso. Y bueno, y después estaba enfrente del bar de Chito, Algarañá, estaba el otro salón donde vivía últimamente doña Dora, donde se hacía culto, la iglesia del Río de la Plata hacía culto, hasta que se construyó la iglesia allá por una gran gestión de Filomena Spengler y un montón de gente que le ayudó, los Eiffel, que yo me acuerdo, bueno, mucha gente, yo no me lo quiero nombrar porque tengo miedo de equivocarme, que lograron hacer esa iglesia con fondos, que me acuerdo que el almuerzo de camaradería y de inauguración se hizo en el galpón grande donde funcionaba Jugo Sayonara, que era de don Wittmer Bueno. y la señora. Acá dice desempolvar el archivo y compartir imágenes de la fosa. Ah, sí, la fosa, sí, Sí. pero la fosa ya es del año 2000, 2001. ¿Te por acordás ahí. que fue Corita Sí. Manzano a hablarte? Sí, Cora, sí. Y bueno, Cora, y después sí, Corita Cora, te me habló, acuerdo. vos le fiaste a Sí, Corita y se Colón. acuerda hasta el día de hoy. Y después, Sí. bueno, él con mucho esfuerzo obviamente No, pudo no, pagar no, y le salió le fue muy bien, bien pero temporal. El después otro se día me iba, lo crucé acá en Ramírez. después se fue a Córdoba, nos dejó a nosotros, a mí, a mi hermano y a Petete. Y funcionó Y- un buen y bueno, tiempo. y Funcionó Mari. un buen Y tiempo. Mari, era Mari. obviamente, No, sí, yo me acuerdo bien de eso. bueno. Yo me acuerdo muy bien. Y ahí sí seguimos un año y medio más o dos, hasta que después, bueno, ya... Bueno, después lo que no te comenté tampoco es del canillita que teníamos, el Petizo Mendoza, el papá de Gardo, El papá que de era el Gardo. único diariero que salía todos los días con el diario abajo del brazo, que venía por el tren, lo traía y repartía al diario sus clientes que tenía ahí en Aranguren. Después estaba también que se caminaba al pueblo todos los días, vendía girasol y billetes de lotería. Don Lali, el papá de Lucho, que ya no está más entre sí. nosotros, un gran amigo Lucho Lali, Sí. y de La Rosa y de Pelé y todo eso, todo de lo que son los Lali, que era gente muy trabajadora. Y después también me acuerdo de los días que eran deschaladores de maíz, don Selafín Díaz, el papá de la Teresa, de Pocho, Ajá. de todos esos días que le deschalaban a mi papá allá en el campo y a mucho alrededor que se deschalaba. También me olvidé de decirte de don Dalibón, que vivía por allá donde vivía don Félix Sosa, que era el único que tenía, que antes el maíz se ponía en una troja, venía don Dalibón con un camioncito, caja todo de madera y de lata, que había dos camiones en esa época, tres con el de don Écar, que era don Écar, y después vinieron los Franchi ya con varios camiones comprándose, que vinieron pero más después, digamos, con camiones más nuevos, más modernos. Una vez él iba, don Dalibón, con el camioncito enganchada a esa máquina de 4 ruedas, y se paraba al lado de la troja y nos trillaba, salía por un lado el barro que se guardaba para Por usar otro en el el horno, grano. quemar,
y sacaba las bolsas con los Con los changarines de maíz, de maíz granos que de se maíz. hacían, los granos de maíz, la troja. Y de ahí se cargaba al carro y a la cooperativa de Aranguren. Y a la cooperativa de Aranguren existía un sindicato que don Félix Sosa era el jefe, si no me Sí, equivoco, sí, don Félix y él Sosa, tenía sí. que, la gente de él descargaba esa mercadería, porque antes se manejaba mucho la bolsa. Sí, Después sí. ya vino el silo y las tolvas. Pero y todo muchos eso. años fue la bolsa. Sí, la bolsa mucho, sí. Era hombrear bolsa. Por lo era. menos hasta el 75 eran las bolsas, por lo menos. Más. sí. No, 75. Yo alcancé a Porque yo, trabajar cuando- en la cooperativa. Los galpones estaban enfrente de mi casa, que se limpiaba ahí, semilla. Y bueno, y ahí estaban los muchachos, que era mi suegro sí, ya, sí, sí, Cachicha, sí, actualmente yo me mi acuerdo, suegro, sí, que él era el líder del sindicato. Sí. Y bueno, y ahí los muchachos Sí, todavía sí, sí, se ya- hacían estiva, Sí. hasta que después viene la mecanización. Claro, las tolvas, porque yo me acuerdo, Pepe Giorgini trillaba con las máquinas al lado del campo de mi papá, del campito, con las máquinas y ya estaban las tolvas que Sí. trillaban y Bueno. volcaban y venían los camiones y iban a la cooperativa. Sí, lo de las tolvas sí ya está. Bueno, pero también a palancha descargaban los sí, camiones. los camiones, sí, porque Sí, no eran sí. volcadores, no Sí, tenían sí. boquilla, había que palanchear. y palanchear, mucho. sí, eso me acuerdo de Teníamos el Miquel famoso Agudo. transporte de Catruque también, Rodríguez, Catruque, pero ese sí, camión largo, claro. Fiat. Sí, que también lo usaba para que los muchachos vayan a jugar al fútbol. Fútbol, y Sí, usaba llevaba. piedra, me acuerdo, Sí, también pedregullo. piedra. Sí. Y bueno, y otro, ya que hablaste de Doña Tana, y ya para ir cerrando, a ver, hoy tenemos un torneo que se llama Hipólito Pérez. Y son muchos por el fútbol Y también bueno, y yo en esa época. pienso, y Polo fue el cantinero carcuro que más viejo del club de Aranguren, el que más tiempo estuvo. El me que más parece. tiempo estuvo. A ser. mi entender, el que Sí, puede más ser. tiempo estuvo fue Polo Pérez en el Mirá club. Porque yo era un gurí de 13, 14 años, que empecé a ir a los bailongos, ahí al club que se hacían. pero- Y bueno, y Polo estaba en la cantina y estuvo mucho tiempo más todavía. Sí. Y ya estaba, así que para mí fue el que más estuvo. El que digamos. más estuvo, Porque Polito se Pérez. jugaba mucho a las cartas, Sí. al billar y eso, Sí. y se llenaba, no Ah, había, eso te iba a no decir había que otra cosa. era el club entretenimiento. era un lugar tradicional de Aranguren. Y yo la vez pasada tuve una charla y me daba no sé qué porque estaba como apagado, Apagado. el centro, porque en el club no había poco, está bien la situación un poco, Sí. pero el club era el centro, el atractivo del pueblo, y cuando había un baile, era toda una fiesta por algún bailongo hasta noche, ya a las 9, las 10 empezaba a venir la gente, no sé de dónde, se juntaban 400, 500 personas. Mucha no sé gente, de dónde mucha salían. gente, igual, en que en esa el, época. igual que en el Trotamundo Fútbol Club, Ajá. cuando lo traían a Edmundo Pérez, lo trajeron otro grupo famoso de Buenos Aires, que lo trajo Judica. que Ahí no me puede puedo ayudar acordar. Chana, los saludos a Chana. Chana, exactamente, él tiene que saber. saber, porque él estaba en esa época. Estaba el Chana, estaba tu papá, Sí. estaba Judica, y Juan y el Garañaz, allá atrás. Bueno, no me acuerdo. Jugó mi tío también, Raúl. Raúl Ceballos, sí. jugó en sí. Trotamundo. Bueno, y nos olvidamos de otra canchita, la canchita de Esperanza, donde funciona Sí. el estudio de la chica esta Franchi. Ahí era la canchita de Esperanza, donde jugaban sí. los mellizos Riffel, Ajá. el actual contador y Sí. el hermano, el Mauri Spengler, Jorge, yo, los dos toreros enfrente. Esa era la canchita de Esperanza. Era como un pequeño club, digamos. Una cancha que se llamaba la canchita de la Esperanza. cancha de Esperanza. Y nos juntábamos todos los días. ¿Pero había un equipo de Esperanza o no? ¿Era la cancha de No, Esperanza? la cancha de Esperanza. Ajá. Hasta donde yo Y bueno, después yo me y- fui de Aranguren a los 18 Y años por la otro Colima, y bueno, potrero que yo me acuerdo que era todo el clásico todos los sábados, la canchita de Moncho, que yo eso sí me acuerdo. bueno, esa no me acuerdo. No, yo de yo, la vos canchita sabés, de Moncho sí, porque- Me acuerdo de la casa y de Matete al lado que vivía, Sí. vivía al final el Chara, que decía el Chara Chara Martínez. Martínez, que también era de Charador. Exactamente, Ajá. sí, Sí, señor, sí, era él. así. Sí. Si el otro día con tu tío, con Rubito Ajá. Ceballos, fue para allá a charlar y llevando media anécdota así, le digo, yo me acuerdo re bien de eso de... Tiene mucha memoria Rubito también, Sí, charlamos un buen rato y cada rato nos juntamos, como en todo pueblo chico, digamos, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes Bueno, pero somos. ustedes que son tan memoriosos, está bueno que esto quede registrado. Claro, sí, por supuesto. Bueno, Eduardo, Bueno. felicitarte, muchas gracias. Dale, Y la gracias verdad por darme el que- espacio. No, por favor. Y yo con todo gusto lo hice y como te digo, yo Aranguren lo quiero, lo amo. Lo Yo lleva si en no tu voy a corazón. Aranguren, lo llevo muy en el corazón. Y si bien vivo acá en Ramírez, que Ramírez me ha dado también muchas cosas y estoy muy contento y conforme, un pueblo muy trabajador también. Somos casi como hermanos porque nos Sí. separan apenas media hora en bicicleta.
Así que es media hora y ¿sabe cuánto nos separa yendo a 70, 80 en vehículos? 7 minutos, nada. Nada. Si te nada. toca, debería andar en Buenos Aires, por ejemplo, o en Rosario, que tenés que irte de una punta. Somos casi pueblos hermanos, casi con Exactamente, Ramiro. pueblos hermanos. Igual que yo te digo, yo te puedo contar, por ejemplo, con la política, que no nos vamos a meter en política. Digamos, yo te puedo contar desde el gobierno del año 70 hasta hoy, con los presidentes, viceministros, de los acuerdos, los mandatos, así, yo te lo sé de memoria. Los intendentes también, ¿eh? Los intendentes también, por supuesto. O en su momento junta de... No vamos a mezclar las cosas, digamos. Junta de gobierno de Aranguren, yo me acuerdo también de algunos. Junta de gobierno. Pero más me acuerdo, bueno, de acá de Ramírez y a nivel provincial o nacional, digamos. Ah, bueno, pero... Esa cuenta se escuchaba LT14, LT39 vino después, Radio Rivadavia, entonces uno se iba... Estaría lindo para hacer un repaso. Yo la primer radio que me compré se la compré a don Pedro Vil de Aranguren, que teníamos nosotros. Vendría a ser papá de Hugo. El papá de Hugo y de Beto, que tenía ese almacén grande. Sí, que era mencionaste, un negocio grande. Que vos mencionaste ahí Ellos en esa esquina. salía con el camión de mañana cargado con 2 camiones o 3, iban a Nogoyá. ¿Dónde está Carla ahora, digamos? Donde está cada hora con el actual negocio. Y al lado del galpón. Y al lado del... Y no, creo que el galpón era de ellos. Era de ellos, Porque se lo compraron, creo que después que cerró Sayonara. Ah. Don Bittmer, porque Don Bittmer después jugó Sayonara, vino a figurar, vino a instalarse acá atrás, en calle Güemes, en el galpón que tiene ahora, lo tiene hecho en departamento, el Hugo García, en calle Güemes, ahí funcionó Sayonara. Y después el Chiche Bittmer, que era el hijo de Don Bittmer y doña, no me acuerdo cómo se llamaba, él se fue, creo que está en Misiones. Creo. Bueno, Eduardo. Buah, ha sido un gusto. Igualmente. Y hasta la próxima. Casi le doy el cierre, Eduardo, que le voy a invitar a Eduardo que haga la despedida, ¿viste? Claro. No, muchas gracias por haberme escuchado y disculpe si me olvidé de alguno. Si me olvidé de alguno, entonces quería recordarlo porque lo llevo muy... y muchas gracias por el espacio. Muy bien. Ha sido todo, mi gente. La verdad que fue muy lindo el programa. Tenemos mucho material para seguir compartiendo. Obviamente, la historia de Aranguren, varios disparadores que surgieron de este programa, pero también material actual que ya vamos a estar cumpliendo en la semana, ya el próximo jueves. Y ahora, después de una reunión de producción con los muchachos, vamos a ver cómo seguimos porque tenemos, bueno, por suerte, mucho entre San Pedro, la fiesta de Aranguren, todo lo que se va generando. De recordar también que Aranguren nuevamente es protagonista de la Unión Deportiva de Liga, tanto en sub-23 como en primera, así que vamos a estar ahí atentos a todo lo que suceda. Gracias, mi gente, como dijo Eduardo, por su atención y sin duda que vamos a estar al detalle, por supuesto, con todo lo que tenemos por delante. Recuerden, mi gente, el compromiso es el de siempre, como cada lunes, como cada jueves, a partir de las 21:30 por la pantalla de Canal 6 Ramírez Cablevisión. Hasta entonces, chao.